Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Bueno, esta es nuestra última clase por Zoom, así que vamos a ver lo poquito que faltaba del tercer módulo de la parte teórica y bueno, y el tiempo que quede para disipar dudas que puedan tener para el examen final. Bueno, ya vamos a buscar a dónde hemos quedado. Antes que nada, chicos, sobre esto que habíamos visto la clase pasada, ¿hay alguna duda, algo que lo veamos nuevamente? Recuerden la importancia que es las curvas, que son las curvas circulares, ¿no? Es decir, el concepto de cada una para que las sepan distinguir unas de otras. Habíamos visto ya pendientes las longitudes, las banquinas también las vimos, ¿no es cierto? ¿O ahí quedamos? Es que lo que pasa es que como les doy a los chicos del presencial y no anoté en qué quedé con ustedes. Habíamos visto... Quedamos en la parte de caminos vecinales. Ajá. Habíamos visto cuál es la diferencia entre sobreancho y En la banquina. página en donde está El dibujito. Ese. exacto, a esa Sí, profesora. ahí. Sí, correcto. ¿Esto Sí, lo ahí. teníamos que ver o ya lo habíamos visto? ¿O lo Hasta ahí usted empezamos explicó a el ver? tema de caminos vecinales y las colectoras. Sí, yo lo que les dije que son muy importantes las colectoras, ¿no? Y sobre todo en provincias donde hay mucho tráfico, ¿no es cierto? Muchos vehículos, cómo ayudan a descongestionar la zona, ¿no? Ahí en el práctico yo les pido que vean el tema de colectoras. Cuando toda la parte teórica, a mí no me vale de que ustedes copien y peguen, ¿no es cierto?, del módulo, porque no tiene sentido, entonces no lo buscan al tema, sino que es lindo que ustedes investiguen por internet. Por ejemplo, en Buenos Aires, yo les dije eso la clase pasada, es impresionante la cantidad de colectoras que hay, ¿no? Ustedes inclusive si han viajado al sur, han visto la nueva ruta, cómo descongestiona la 38, ¿ah? Y ya no hay tantos accidentes como eran antes, en la temible ruta 38, ¿no? Aparte se llega mucho más rápido a destino. Bueno, todavía no está terminada, creo que llega hasta Concepción, creo, hasta ahí creo que llega, ¿no? La están construyendo al otro tramo. Sí, más o menos por ahí llega. Pero es muy lindo viajar por esa nueva ruta, ¿no? Y ahí pueden, ustedes quizás han notado cómo de los caminos vecinales entran y cuando necesitan entrar al poblado, ya tienen, para entrar a la ruta original, que sería, supongamos, la 38, tienen todas estas pequeñas entradas para ir ingresando a la zona urbana de los distintos departamentos que va atravesando, ¿no? Porque está bien hacia el costado de la zona urbana. Por eso es que se puede transitar con mayor tranquilidad, ¿no? Y no hay tantos accidentes. Bueno, ya les digo, estas colectoras, caminos o zonas, como quieran llamarle, de caminos, son muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, acá este cuadro, les repito, es informativo, cómo se dan, ¿no?, en las distintas zonas estas colectoras, estos anchos de esos caminos, ¿no?, que recogen todo el tránsito. Bueno, acá, lo más importante, chicos, que quiero que ustedes les quede grabado, léanlo, no es difícil, ¿no?, porque yo lo sepa, pero yo también lo he tenido que estudiar cuando tomé la materia, es la velocidad directriz. Acá ustedes van a ver
cantidad de tipos de velocidades. Media instantánea, velocidad de recorrido, velocidad de operación, pero la más importante es la velocidad directriz. Esta velocidad que dice que es la velocidad segura en una sección de camino, pero con ciertas condiciones, siempre y cuando haya buen tiempo, es decir, no esté nevando de manera que se congele la calzada, o no haya lluvias muy tormentosas para que se inunde la calzada, es decir, que haya un buen clima, la ruta esté en buenas condiciones, no esté poseada, la persona que maneja sea idónea en eso, en el manejo, en conducir el vehículo, ¿ah? Y que el automóvil o camión o camioneta o tráfico esté en buenas condiciones mecánicas. Esa es la velocidad directriz para que sea segura. Si no, no. Si algunas de esas condiciones no se cumplen, ya deja de ser una velocidad directriz segura. Acá es lindo que lo vean y traten de relacionar las zonas con respecto a esa velocidad. Le dice las zonas montañosas de cuánto a cuántos kilómetros por hora, la ondulada y las zonas llanas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si sobrepasan las velocidades que están indicadas acá, quiere decir que ya se salen, están fuera de esa velocidad directriz segura. Bueno, la capacidad es la cantidad de vehículos que pueden transitar por una calle o camino y prestan un servicio sin inconveniente. Ustedes es común, sobre todo si ven noticias de Buenos Aires, el congestionamiento. Bueno, eso es porque la capacidad de circulación está colmada. Entonces el camino ese o esa ruta no presta un buen servicio para un tránsito rápido y cómodo, sin riesgo. A eso se refiere la capacidad de un camino. Y el servicio va a depender de esa capacidad, ¿no es cierto? Que dé un buen servicio, que sea seguro. A eso están muy ligadas la capacidad con el nivel de servicio. Además, también dentro del nivel de servicio entra el mantenimiento de esa ruta o camino, porque si no, estamos en la misma. No brinda un buen servicio, un servicio correcto. Aunque la capacidad sea la tolerada, sea la mínima, si no está en condiciones esa ruta o camino, no presta un buen nivel de servicio. Esta parte, chicos, a veces yo les tomo en examen. Es la distancia de detención. Esa distancia de detención, es decir, bueno, ya con el título nomás ya se dan cuenta a qué se refiere, tiene dos partes: el tiempo de percepción y reacción y el tiempo de frenado. El tiempo de percepción y reacción, ¿cuándo sería? Cuando el conductor observa algún peligro, algún riesgo o un vehículo que está por detenerse, lo percibe, lo ve y reacciona poniendo el pie en el freno para ir aminorando la marcha. Ese sería el primer tiempo. Y el tiempo de frenado es cuando ya el vehículo se detiene totalmente. Entonces, es importante esa distancia de detención porque el conductor tiene que estar capacitado para calcular desde cuándo va a empezar a frenar para llegar a detener totalmente el vehículo sin que haya ningún inconveniente, ningún accidente. Porque muchas veces empiezan a frenar tarde, entonces suceden los choques. Y acá les da un cuadrito que ya les digo es para que ustedes lo vean, cómo va variando de acuerdo a la velocidad esa directriz según las zonas por las que está circulando el vehículo, cuánto dura ese tiempo de percepción según la fricción que lleva el vehículo por la velocidad que ya trae y
a cuántos metros de haber frenado ya se detiene completamente el vehículo. ¿Ah? Esto es interesante, sobre todo para los que conducen. ¿Ah? Y ustedes, ya les digo, desde el punto de vista de la planimetría, si es un accidente de tránsito en una ruta, también es interesante, porque de acuerdo a la velocidad que llevaban, a esa velocidad directriz que se supone que es segura, va a ser el tiempo y a cuántos metros va a detenerse ese vehículo, ¿ah? Para que no ocurra un accidente. Bueno, acá el valor F varía con la velocidad. Bueno, les da letras, ¿no es cierto?, al tiempo de detención, al tiempo de percepción. Pero lo importante es que digan a qué se llama tiempo de detención, de cuántas partes cuenta. Primero, la percepción, empieza a frenar el conductor. Y segundo, el tiempo de frenar. ¿Ah? Ese cuadrito, si ustedes, no quiero decir que lo memoricen, pero si lo observan detenidamente, los va a ayudar mucho para acordarse de lo que les estoy diciendo con respecto al tiempo de detención. Acá también les habla, de acuerdo al cómo está la calzada del pavimento, ¿no es cierto?, cuál es la velocidad máxima segura con respecto a la velocidad directriz, cómo se puede aumentar y continúa siendo segura de acuerdo al estado en que está la calzada. Bueno, pendientes ya habíamos visto un poquito anteriormente, y acá en general lo que les dice, y hay un cuadro, ¿no es cierto?, de las pendientes, que las pendientes las sufren más, de acuerdo al porcentaje, los vehículos pesados. ¿Ah? El conductor que va en un automóvil, es decir, en un vehículo mediano o chico, tiene más posibilidades de maniobrar correctamente ante las pendientes de acuerdo a una determinada velocidad. En cambio, los camiones, y más si tienen acoplado peor, les cuesta más dominar la pendiente, es decir, frenar cuando les sea necesario. ¿Se acuerda que hablábamos entre un 2 y un 5% de pendiente? Hay casos en que pueden aumentarse un poco, o generalmente se toma una pendiente intermedia entre 3 y 4. ¿Qué? Las pendientes, ¿qué nos están hablando? De las curvas verticales, chicos. ¿Ah? Ustedes ya tienen que empezar, cuando empiezan a leer toda esta parte del módulo, a vincular lo que han visto primero con esta parte, porque las pendientes, ¿dónde se dan? Se dan en las curvas verticales. En ese sube y baja que yo les comenté, y las condiciones con las que tiene que contar. Todo esto está relacionado con eso, no con las horizontales, porque las horizontales no tienen pendiente. Tienen el tipo de curva, si es muy abierta, muy cerrada, es decir, cómo va variando el radio de la cual, en base a la cual han sido construidos. De lo que les acabo de decir, acá está el título, ¿vieron? Distancia de detención para camiones. Acá les habla cómo se les dificulta, ¿no?, a esos vehículos pesados detenerse de acuerdo a una pendiente con respecto a un vehículo mucho más chico. Bueno, acá es interesante la distancia de sobrepaso. Miren, yo les voy a mostrar algo. No sé si ustedes han visto el módulo. Nada que ver esa fórmula, chicos, ¿no? Miren acá. Ya vamos a volver de nuevo hacia atrás. Acá hay un grafiquito, ¿ven? Cómo les va mostrando esos rayados chiquitos. Esto, ¿ves? Serían los vehículos. Volvamos hacia arriba. Quería que vean que hay un gráfico ahí que les puede ayudar muchísimo a entenderlo. Pero en resumen, ¿qué pasa con el sobrepaso? Hay que tener en cuenta dos cosas importantes para el conductor. Primero, ¿a qué velocidad va el vehículo que está adelante? Para que él lo pueda sobrepasar, tiene que aumentar su velocidad. El que conduce ya calcula más o menos a qué velocidad van los otros vehículos.
Y lo más importante, aparte de ver a qué velocidad tiene que aumentar su recorrido para pasarlo al que va adelante, es ver si viene otro vehículo en el sentido contrario y calcular la velocidad que trae ese otro vehículo. Porque muchas veces, chicos, los accidentes son por eso, ¿ah? Porque un vehículo sobrepasa al otro y calcula mal el tiempo en que se puedan encontrar con el que viene del lado opuesto. ¿Mm? Ustedes han visto que la mayoría de los accidentes en ruta pasan por eso, porque sobrepasan y no han calculado bien el tiempo del que viene en el sentido contrario. ¿Mm? Todo eso es un resumen de la distancia de sobrepaso. Cuando ustedes lo lean, van a comprender todo lo que yo les estoy diciendo, así lo grueso, cómo se tiene que dar. Estas fórmulas, chicos, no las memoricen, son datos, porque ustedes no van a trabajar con esas fórmulas. Puede ser que trabajen en la parte de física o de accidentología, pero en lo que hace a planimetría, no. Bueno, acá, mire cómo les explica que A, B es este que está acá, es el vehículo que se quiere adelantar. B es el vehículo de sobrepaso, es decir, el que va adelante. Acá seguimos. Y miren la importancia de C, es el que viene en el sentido contrario. ¿Mm? Y ahí ustedes les pone B, que son estas fórmulas, ¿no? Que están más arriba, qué velocidad son las que tienen que llevar para poder lograr el sobrepaso y no enfrentarse con el que viene en el otro sentido. Y por supuesto, las líneas punteadas, miren acá, ¿ve? Cómo se va deslizando el vehículo que quiere sobrepasar hasta llegar a este punto A, y ya está más próximo a sobrepasarlo, pero teniendo siempre cuidado con la velocidad sub 2 que trae el vehículo C. Ustedes después, no es difícil de comprender porque muchas veces, aunque no hayan manejado, pero han ido en un vehículo, y bueno, al menos a mí me pone muy nerviosa cuando hay que sobrepasar, ¿no? No tanto por el que va adelante, sino por el que viene en el sentido contrario. Porque en una de esas a ustedes le calculan la velocidad y resulta que aumentó la velocidad el que venía en sentido contrario y se hace difícil, ¿no? Ya ir maniobrar con dos vehículos, uno de frente y el otro que está al costado, porque lo está sobrepasando. ¿Entendido esto de distancia de sobrepaso? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver que también es muy interesante esto, chicos. Y les aseguro que con leerlo ya van a poder asimilar los conceptos. Son muchos puntitos chiquitos de poco contenido, pero muy, muy importantes. ¿Eh? Es una clasificación que hay de avenidas y calles. Y les dice que la avenida es una vía de enlace de los distritos comerciales y de vivienda entre ellos y con las otras calles. Por ejemplo, acá vamos a... Bueno, yo no sé si hay alguien que no es de Tucumán, sé que hay chicos que son de Neuquén, pero vamos a ver este ejemplo que son prácticos para tenerlos en cuenta. Una avenida, a ver, que una distritos comerciales y de viviendas con otras calles entre sí. ¿Cuál creen que sería? Por ejemplo, la avenida Belgrano, la del colegio, ¿ah? Esa une distritos comerciales y de viviendas con otras calles, es decir, que son las travesías, esas otras calles. Son caminos transversales entre otros dos caminos. ¿Ah? Todas las que se van cruzando, esas son las travesías. Miren, es muy cortito el concepto que yo les puse acá. Dice caminos transversales entre otros dos, calle escuelas que atraviesan calles principales. Por ejemplo, esas calles escuelas pueden ser algunos pasajes, ¿ah? Que son de menor importancia. Entonces, hay veces que yo les digo que me conceptúen
avenidas, grandes avenidas, travesías, calles cerradas, bueno, ya lo vamos a ir bien. Por ahora, avenida entonces es la vía de distritos comerciales y viviendas que se entrelazan, comunican con otras vías de circulación. Las travesías son aquellas que atraviesan esas circulaciones que son más importantes. Luego tenemos las grandes avenidas. Esta nos sirve para conducir el tránsito desde la ciudad hacia afuera. Y generalmente dice que de ser posible no tienen que atravesar barrios de vivienda por el peligro, porque ahí van a velocidades más altas. Acá en Tucumán, ¿cuál tendríamos? Por ejemplo, la avenida Juan B. Justo, la avenida Gobernador del Campo, la avenida Roca, que nos lleva hacia el sur, fuera de la provincia, del departamento capital al menos, y después se continúa con otra ruta. La Gobernador del Campo, la Juan B. Justo, para llevarnos al norte, y llegar a Salta, Jujuy. Esas son las grandes avenidas, entonces. En lo posible, no atraviesan zonas urbanas. Acá, chicos, tienen un montón de gráficos sobre las medidas que pueden tener esa vía de circulación. Hay algunas que son las flechitas, estas que ustedes ven, ¿ven? Una hacia arriba, otra hacia abajo, indica la cantidad de carriles que tiene esa vía de circulación. Por ejemplo, esta que les estoy marcando, tienen 3 carriles de ida y 3 carriles de regreso, y generalmente cuentan con un seto. Esto que muchas veces es simplemente pasto, ¿no es cierto? Porque no ponen árboles generalmente porque dificulta la visibilidad. Eso se llama seto, que dividen 2 manos, una de ida y otra de regreso. Acá, en vez de setos, son canteros. Se ve mucho eso en la ruta a veces cuando tenemos los carriles separados, de ida y de regreso. Acá dice las autopistas. Estas son las que mayor velocidad se puede transitar. Y son generalmente divididas así por un espacio que puede ser vegetación o canteros con distintos tipos de plantas. Casi todas las autopistas, chicos, tienen zona de peaje. Es decir, que se debe pagar para conducir en ellas. Y esta gente del peaje, que generalmente son empresas privadas, tienen la obligación de mantener en buen estado esa ruta, el desmalezamiento, y sobre todo en la zona que yo más he visto yendo a Catamarca, los animales sueltos, que ocasionan muchísimos accidentes, sobre todo de noche. Entonces, estas empresas de peaje tienen la obligación, se les paga a cuenta de que den un seguro para circular por esas autopistas. Acá les dice un perfil normal de autopista con franja de aparcamiento. Es decir, que hay algunas autopistas que tienen un sobreancho para que el vehículo pueda estacionarse allí. Hay otras que no, que mantienen el ancho inicial de la autopista, pero generalmente tienen un sobreancho. Miren acá el dibujo, chicos, ¿ven? Cómo tiene, acá es un seto con arbustos, no árboles, tienen que ser arbustos porque los árboles son riesgosos. Y miren cómo va, se dibuja un corte, eso es un corte de una autopista, cómo va descendiendo esta parte, miren chicos, es para favorecer el drenaje, para que el agua no quede acá a nivel de la calzada. Lo mismo pasa en la ciudad con las calles. Ustedes saben lo que es el cordón cuneta, ¿no es cierto?
es lo que está entre la vereda y la calzada. ¿Ah? Eso está hundido. Ustedes ven que está mucho más abajo. Es para facilitar el drenaje. Cuando llueve muy fuerte, es muy común que se vea todo el agua correr por ese cordón cuneta. Lo mismo pasa acá en las autopistas y en todas las rutas tiene que pasar lo mismo, ¿no? Que haya un desnivel hacia los costados para un buen drenaje. ¿Eh? Acá también se lo ve, miren chicos, ¿eh? Se lo nota poquito. Pero el medio, el centro, es el punto más elevado de esa calzada. Acá hay dibujos con distintos cruces y encuentros de autopistas. ¿Ah? ¿Cómo se pueden dar? Ahí tienen, ve esta, se cruza con esta que forma un signo más, ve el cruce de las autopistas. Acá tienen una que va elevada, acá formando una curva, ¿ah? Viene en línea recta y después toma una curva. Son distintos gráficos de cruces de autopistas. Bueno, ahora vamos a ver las calles. ¿Ah? Hay varios tipos de calles. No es solo una la que conocemos, sino que depende de las características, hay varios tipos. A la calle, como concepto, es la senda o camino o una vía de un poblado. Podemos tener calles de una sola mano. Son las céntricas, ¿vieron? San Martín, Santiago del Estero, San Juan, todas esas son de una sola mano. Y acá muestra las medidas y cómo es el corte de esa calle. Mira, ahí está, ¿ve? Esto es la vereda. Distinguen lo que le estoy señalando, ¿no? La vereda, viene el cordón cuneta que baja ahí, y viene la calle un poco como bombé. ¿Ah? ¿Para qué? Para permitir el drenaje superficial a través del cordón cuneta, y ahí tienen ya las bocas tormenta, ¿ah? Esas rejillas grandes que hay, esas son las bocas tormenta para desagotar esas calles. Bueno, acá hay distintas medidas, chicos, que a mí me interesan que ustedes sepan el concepto. Caminos independientes, dice, son pasajes de vivienda, es decir, que se inician y no desembocan en otra calle. Se ven como que desembocan en un grupo de viviendas. ¿Ah? Entonces son los pasajes. También sirven para caminos para bicicleta y en la parte rural para los jinetes o dar paseos. ¿Ah? Esos son los caminos independientes, es decir, que no están conectados con otros, no dependen de otro camino. Las calles sin salida, a ver acá, miren, ya lo vamos a volver después atrás. Miren los gráficos de las calles sin salida. ¿Ah? En muchos barrios entra, ¿no es cierto?, una calle, hacia alrededor se ubican las viviendas o edificios de media altura o de alta o altos edificios, y pueden terminar en un círculo, en esta otra forma, tipo martillo, como es esta que está acá a la orilla. ¿Ah? Esas son las calles sin salida. Acá en el barrio Ajet, una de las primeras que ha tenido estas calles sin salida. ¿Y para qué se las ocupa? ¿Ah? Acá está. Esas calles sin salida sirven exclusivamente al barrio en donde están construidas. Pueden servir para la parte comercial, es decir, que lleguen, si hay negocios en ese barrio, almacenes, carnicería, van los proveedores y estacionan ahí. También hay veces que las viviendas particulares de ese barrio no tienen un garage propio y les sirve para estacionamiento, es decir, cada departamento o vivienda tiene su estacionamiento en esas calles sin salida. ¿Eh? Es decir, que esa es la utilidad que se le da a este tipo de calle. Todo esto, chicos, es más que nada clasificación, esta segunda parte que estamos viendo, ¿no? Del módulo 3. La vía pública. Bueno, esta se clasifica en 3. En la red primaria,
la red secundaria y más abajito tenemos la red terciaria. Ahí está, ¿ves? La red terciaria. Bueno, la red primaria dice que conecta la ciudad con la región y el país. ¿Ah? Es lo que hablábamos nosotros de las grandes avenidas. Y acá les puse yo varios ejemplos de Tucumán, San Francisco de Aguirre, la Gobernador del Campo, que lo habíamos visto como gran avenida, la Benjamín Arauz, el acceso sur, el Anselmo Rojo. Esas serían las que pertenecen a la red primaria. Entonces, conectan la ciudad con el resto de la región o el resto del país. La red secundaria. Mire la importancia que tiene la red secundaria. Son colectoras y distribuidoras de los centros generadores de tránsito. Y sirven de medio de conexión, es decir, que nosotros de la red primaria pasamos a la red secundaria y entramos ya a la parte urbana de lo que sea la ciudad, en este caso la ciudad capital. Y les dice las características que tienen. Y les da el ejemplo, ¿ve? Avenida Roca, Avenida 24 de Septiembre, Avenida Mitre, Avenida Soldati, etc. Calles principales son las que están dentro de la estructura de la ciudad y adquiere una importancia de vinculación con el resto de las vías de circulación. ¿Ve? Dice, son las arterias de barrios o distritos de viviendas industriales o comerciales. Es decir, que hacen de nexo. Son muy importantes estas calles, ¿no? La secundaria es la que entraría para llegar, por ejemplo, a un barrio, para llegar a, si de una ruta nos derivamos, esos caminos de tierra para entrar a una finca o donde hay una industria, esas son las calles secundarias. Y por último, en esa clasificación, tenemos la red terciaria. Esas son el tránsito local, el tránsito urbano, el que circula dentro de la ciudad. Y acá le entrarían todas estas que yo les dije, San Martín, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, cerca del colegio Castro Barro, todas esas serían la red terciaria. Elementos de una calle. La calle cuenta de la vereda, de la calzada y de lo que es el cordón cuneta. Eso es muy fácil, ¿no es cierto? Ustedes conocen todas esas partes que tiene una calle. Acá, a ver, acá les habla de la línea municipal. La línea municipal, chicos, es la que establece la municipalidad para iniciar la construcción de una vivienda o de un edificio. Por eso, cuando ustedes van caminando, ven que o una casa arranca con una verja, un jardín, o directamente arranca con la pared que hace a la parte edilicia. No hay casas que estén una más adentro, otra más afuera. No, todas respetan la línea municipal. Porque si un propietario construye más cerca de la calzada sin respetar la línea municipal, pasa un inspector de la municipalidad, de la parte de construcción, y le van a hacer tirar la parte que se ha sobrepasado de la línea municipal, sin ningún problema, ¿no? Y lo va a tener que hacer porque las multas son terribles. Bueno, acá, de acuerdo a la velocidad directriz, les dicen cuál es la categoría del camino. Ustedes, estos son los anchos mínimos. El diseño geométrico de una calle, es decir, la parte de la calzada, es en función, que ya lo vimos anteriormente, cuando veíamos nuevos trazados, acuérdense, vimos que de acuerdo a la cantidad de vehículos que va a recibir, ¿no es cierto?, que va a atraer, va a ser el ancho de esa calzada. Eso mismo habla aquí en el diseño geométrico de una calzada. Es decir, que no es cuestión de que van a hacer en una calle, bueno, la hago de 8 metros de ancho y ya está. No, hacen un estudio previo
donde, así como lo vimos anteriormente en el módulo 2, que hay 5 puntos que se deben respetar para los nuevos trazados, y son los estudios que se realizan. Bueno, acá también tienen, miren, calzadas en corte, es decir, que hacemos un corte transversal de la ruta o de la calle. Y es impresionante, acá está bien marcado, por supuesto, esto es algo grande, cómo va la pendiente hacia los costados, chicos, siempre considerando el drenaje, que es un riesgo muy grande cuando no se produce. Acá, por ejemplo, en este primer dibujo, es casi recto, ¿no es cierto? ¿Ve? Tienen un espacio central, que puede ser un cantero. Acá ya hay una pendiente que divide esas dos calzadas, y acá es toda la calzada en una sola pendiente, hacia un solo lado, ¿no? Acá es otro dibujo. Esto tiene un cantero central y miren, ¿ven las pendientes? Eso es de acuerdo, ¿por qué? Porque el terreno está con esta pendiente de línea punteada. Entonces los obliga a la empresa constructora vial a que haga este tipo, un cantero del cual una de las manos llega en este sentido y la otra mano, es decir, el otro carril está mucho más abajo. Pero eso es por la pendiente. Estos dos últimos casos tienen ese diseño por la pendiente natural del terreno, ¿no? Yo les dije también que siempre las empresas constructoras o vialidad, lo que hace la parte vial, siempre aconsejan que es preferible sacar tierra y no rellenar, porque la tierra que se rellena nunca deja de asentarse, chicos, y puede producir grietas muy grandes en el pavimento, y por supuesto los accidentes que se producen. Bueno, la boca calle, entrada o embocadura de una calle. Es decir que cuando se cruzan, ¿no es cierto?, dos calles, ahí la entrada de una hacia la otra, esa es la boca calle, que la tienen que haber escuchado muchas veces, que dice hubo un accidente en la boca calle. ¿Y qué pasa? Ahí son muy peligrosos los vados, los badenes en las boca calle. ¿Han visto? Por ejemplo, una que es terrible cómo tiene la diferencia de nivel en la boca calle, es la Moreno, la calle Moreno. Es la paralela a la avenida Sáenz Peña, hacia acá, que se llama Balcarce para el otro lado, pasando la 24 de septiembre. Sí, sí. Es impresionante la boca calle,